Buenos días, pues vamos a seguir con la tercera sesión de las jornadas, la reconstrucción del PSOE, del Partido Socialista en la transición. Me toca a mí presentar una ponencia, no me voy a presentar porque ya me conocéis casi todos, y en fin, no voy a autopresentar, ¿no? Sería un poco excesivo, ¿no? En fin, yo voy a tratar sobre la reestructuración del Partido Socialista, del PSOE, la federalización del partido y el apoyo internacional. En realidad ya es un paper que podéis consultar en la red, en la academia, y que, bueno, pues al estar ya elaborado, no voy a improvisar, sino voy a intentar sintetizarlo al máximo, pero exponiéndolo. Bueno, pues como sabéis, poco después del último congreso del partido en el exilio, en Suresnes, culminó el proceso de renovación, de reconstrucción que se había iniciado en 1970. No es el comienzo, sino que culmina una primera fase de la reestructuración del PSOE. Y poco después, ya a comienzos de 1975, ya Felipe González el nuevo líder se instala en Madrid y empieza a aparecer públicamente, ¿no?, ante la sociedad española, compitiendo por el espacio socialista con un laberinto de grupos que se proclamaban socialistas y socialdemócratas. A pesar de que era un pequeño partido entonces, con muy pocos afiliados, y era un partido semiclandestino y en el exilio, era un partido que tenía una tradición, que había gobernado en coalición en los años de la Segunda República, que había refrendado poco antes el reconocimiento de la Internacional Socialista, internacional en cuyo seno había importantes partidos de gobierno, como el Partido Laborista Británico, el Socialdemócrata Alemán entonces, y que estaba asociado con un sindicato histórico como era UGT y una sección juvenil como eran las Juventudes Socialistas. En ese momento, hasta las primeras elecciones de junio del 77, un núcleo supercentralizado, compuesto básicamente por socialistas vascos y andaluces, también asturianos, pero con el apoyo de cuadros de la segunda generación del exilio, logró reconstruir las federaciones del partido y del sindicato en la mayor parte de las provincias españolas. Es un núcleo supercentralizado que reconstituye, sobre todo en el año 76, federaciones como en Zamora, como en León, como en Badajoz, y que se reconstituye desde ese núcleo central. Sin embargo, luego, 2 años después, en el año 78, culmina el proceso de unidad socialista, es otra fase, con congresos refundacionales, en el caso de Cataluña, y también en el plano sindical con uso en diciembre del 77, o mediante la absorción de fracciones de otras formaciones socialistas y socialdemócratas de ámbito nacional o regional. Bueno, pues bien, con el logro de la unidad socialista en el año 78, que culmina en julio del 78, lo que se podría llamar la construcción del partido de la transición, aunque se habla del partido del antifranquismo referido al PC, pues aquí se podría hablar del partido de la transición, yo creo que recibe un decisivo impulso, aunque la federalización del PSOE se demoraría hasta la década de los 90, a la par que se construía el Estado de las Autonomías. La renovación de las organizaciones socialistas en los años 70 había estrenado un comité nacional frente al comité director que existía anteriormente, desde el año 56, que luego se denominó Comité Federal, y que reunía representantes de diversas federaciones, más que una representación de mayorías y minorías. Quizá este modelo de comité nacional o federal luego resultaba operativo en un momento de lucha por la unidad socialista que Solman, como culminó en el 78, era una forma de evitar que se consolidaran facciones según el grupo de procedencia antes de esa absorción por el PSOE, ¿no? En cambio, en los años 80, el partido ensayó la representación de las corrientes, sobre todo entre los congresos de 1984 y 1988. Sin embargo, la disputa por el tema de la OTAN, pero también la desavenencia sindical y sobre todo
En fin, estos dos aspectos llevó de nuevo a cerrar filas contra las corrientes minoritarias. A partir de entonces, y sobre todo desde 1994, la representación en el núcleo central de la dirección, es decir, la ejecutiva y el comité federal, tendió a ser de nuevo un reparto de poder entre las federaciones o los partidos regionales más poderosos. Se puede decir, por tanto, que la unidad socialista del 78 tuvo consecuencias a largo plazo, pues mientras que UGT asumió la cultura sindicalista de uso, la idea de incompatibilidad entre cargos políticos y sindicales, así como el proyecto de autonomía sindical, la absorción del Partido Socialista Popular de Tierno coadyuvó al abandono de la tradición republicana y de la definición marxista, abriendo el partido a las clases medias, profesionales y asalariadas. Y por último, la refundación del socialismo catalán y su confederación, entre comillas, con el PSOE, trajo consigo el realce de los contenidos federalistas, la admisión de las corrientes, las primeras cuotas de representación femenina y la quiebra del modelo de partido ultracentralizado a partir de los años 90. Pues bien, ese laberinto socialista, en el momento de la muerte de Franco, era tal que se podrían distinguir 5 opciones socialistas de ámbito nacional. Además del PSOE estaba la facción del partido extinguida en 1972, denominada PSOE histórico, el Partido Socialista Popular, una incipiente federación de partidos socialistas, apoyado por el proyecto de reconstrucción socialista de uso, así como incluso el llamado Partido Socialista Democrático Español, que surgió como confluencia de García López con los herederos tras la muerte de Dionisio Rudrejo, ¿no?, que habían fundado en 1957 un partido llamado Acción Democrática. Además de estas formaciones de ámbito nacional, existían varios grupos que se definían como socialdemócratas desde la oposición moderada o, para mayor confusión, incluso desde el marco de las asociaciones del movimiento. Y que, por ejemplo, Reforma Social Española había recibido apoyos de la socialdemocracia alemana, antes de la muerte de Franco. En el contexto del cambio político, el Partido Renovado, el PSOE renovado, partía de una situación privilegiada que había revalidado en enero de 1974 por la Internacional Socialista. Para ello había contado sobre todo con el apoyo del refundado Partido Socialista francés, del Partido Italiano, del Partido Socialista belga y del Partido Laborista. En realidad, el reconocimiento internacional de la facción mayoritaria del PSOE provenía de 1948, como sabéis, siendo casi, se puede decir, el único partido nacional con su dirección en el exilio que tenía ese estatus a pesar de estar sometido a condiciones de represión y clandestinidad. La política de presencia internacional, seguida por la dirección socialista desde Toulouse, acudiendo regularmente a los congresos de las organizaciones hermanas y a otros foros colectivos, iba a rendir sus frutos en el momento del cambio político. Pues bien, a pesar de las acusaciones de Llopis o de Tierno Galván hacia los renovadores como presuntos procomunistas o católicos, la realidad es que en 1973, antes de ese reconocimiento, la nueva dirección ya había establecido contactos privilegiados con los laboristas británicos, con los socialistas italianos, con los socialistas belgas que dieron cobertura a la nueva edición del Socialista desde Bruselas. En el caso de los socialistas franceses, que es el más importante, esos apoyos antes de la muerte de Franco, existía un fuerte nexo tanto con el partido como con el sindicato CGT Force Ouvrière, que eran liderados en ese momento por Alain Savary y por André Bergeron, ¿no? Más adelante, en la primavera de 1974, el dirigente nacional Pierre Guidoni y miembro del izquierdista CERES, es un centro de estudios de la izquierda socialista francesa, impartió cursos de formación marxista a diversos cuadros de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y del partido. Y también en junio del 74 el Partido Socialista francés patrocinó la primera sesión de la Conferencia Socialista Ibérica celebrada en París, tal como había aprobado el Comité Nacional del PSOE en la primera mitad de 1973. Por su lado, Robert Pontillon, que era alcalde de Suresnes y secretario internacional del partido francés, patrocinó la celebración del último congreso del partido en el exilio en octubre del 74, asistiendo el propio Mitterrand a las sesiones.
Es cierto que Mitterrand se puede decir que estaba generacionalmente más cercano a Tierno Galván o a Rodolfo Llopis, a Tierno Galván, que a Nicolás Redondo o a Felipe González, pero yo creo que hay que tener en cuenta no solo la figura de Mitterrand, sino el peso de la tradición y del aparato de los socialistas franceses, como he señalado en esa relación, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la mayor parte de la segunda generación del exilio, compuesta por los hijos de los refugiados de 1939, pero también por expatriados de posguerra, incluso emigrantes económicos de los años 60, en muchos casos militaba en Force Ouvrière también, y también en el Partido Socialista francés, ¿no? Por lo cual estaban en su mayor parte con la facción renovadora. El apoyo logístico de los franceses y su legitimación también ideológica, no solo económico, y también en menor medida de belgas, ofrecidas al Partido Socialista frente a otras opciones, resultó decisiva hasta 1976. El diseño de un proyecto de socialismo del sur de Europa, diferenciado de la socialdemocracia y del comunismo soviético, que hacía hincapié en el neutralismo y la distensión entre los bloques, pero también en la autogestión, sirvió para competir por el espacio de la izquierda no solo entre las incipientes formaciones socialistas, sino también respecto al eurocomunismo. A partir de la muerte de Franco, me parece que en cambio cobró más relevancia la presión de los laboristas ingleses y los socialdemócratas alemanes, entre otros socialistas europeos que estaban en el gobierno entonces, ¿no? Por ejemplo, los alemanes presionaron para que Felipe González pudiera viajar a sus congresos y se le facilitara el pasaporte, mientras que los británicos afirmaron su deseo de asistir a los primeros congresos de UGT o del Partido Socialista en 1976. Hay que tener en cuenta que el líder del ala izquierda laborista, Michael Foot, era al mismo tiempo un elemento del gobierno británico, ¿no? Y esto tenía su relevancia respecto a los primeros gobiernos de la transición con Arias Navarro o incluso con Adolfo Suárez. Bueno, los proyectos políticos de ese laberinto socialista que pretendían diferenciarse del PSOE desde una reafirmación de una opción socialista de izquierdas, que a veces se definía como marxista revolucionaria o también autogestionaria, o también había desde un proyecto de una gran alternativa de centro-izquierda o socialdemócrata, o desde la reivindicación de la tradición federalista. Es decir, que había diversos proyectos que pretendían diferenciarse del PSOE con nuevos referentes ideológicos, esos proyectos políticos. Estos proyectos estaban lógicamente influidos por la evolución de la izquierda europea y también por los nuevos planteamientos de lo que ocurría en el tercer mundo, ¿no? Así como, por ejemplo, la reivindicación de los franceses de cambiar la vida al mismo tiempo que se rompía con el capitalismo consumista que había explotado en mayo de 1968. Estas alternativas socialistas tenían que competir además con ese llamado Partido del Antifranquismo, el PC, liderado por como sabéis, por un antiguo joven socialista de los años 30, Santiago Carrillo, que tras el distanciamiento de la Unión Soviética, después de la invasión de Checoslovaquia en 1968, intentaba conjugar comunismo y pluralismo democrático, desde una plataforma común con otros partidos europeos y al hilo de un proyecto ideológico llamado eurocomunismo. En el seno del socialismo español, se puede decir entonces, de una manera amplia, no solo el Partido Socialista, el PSOE, coexistían varias culturas políticas que explican en buena medida las frecuentes luchas y divisiones internas que había padecido durante la primera mitad del siglo XX. En primer lugar, existía una mayoritaria corriente con una cultura sindicalista que había sido liderada por Julián Besteiro y por Francisco Largo Caballero, y que en la posguerra estaba muy presente en el exilio francés o en la oposición de los supervivientes en el interior de España en los primeros años 40 y 50. Esta cultura obreísta se vería radicalmente modificada por la transformación de la sociedad española desde los años 50. Yo creo que esta cultura obreísta mantuvo cierto peso más allá de los 50 en el exilio en Francia,
lo que explica también el entendimiento entre los sujetistas con el sindicalismo cenetista, por ejemplo en Francia, esas alianzas sindicales, esa convivencia en mítines y en actos. Pero en el interior de España la cultura sindicalista a partir de los años 60 fue crecientemente representada por un obrerismo cristiano que desde las plataformas legales del movimiento católico darían lugar a la fundación de nuevos grupos que se definían como sindicatos. El grupo más importante, como es conocido y más cercano al socialismo, fue Unión Sindical Obrera, USO, fundada por el presidente de la JOC, Eugenio Royo, en 1961. La USO se vio influida por la CFDT francesa y por también el Partido Socialista Unificado de Rocard y en menor medida y más tardíamente por la CISL italiana. USO rechazó vincularse con las internacionales sindicales de signo ideológico, pero en la práctica colaboró con la occidental socialista, la CIOLS, a través de sus secretariados industriales y profesionales. Una de las características de este proyecto era el rechazo de la duplicidad de cargos políticos y sindicales en aras de la defensa de la autonomía sindical. Desde 1965, USO entraría en contacto con la Alianza Sindical Obrera, que habían impulsado los socialistas catalanes y madrileños desde octubre del 62 con el apoyo de la Federación Internacional de Metalúrgicos. Esta común cultura sindicalista de estos socialistas de origen cristiano los conduciría a absorber, por ejemplo, la UGT catalana disidente en 1966, dado que en Barcelona buena parte de los cuadros UGTistas también procedían del obrerismo cristiano. La ASO fue un proyecto de unificación sindical democrática impulsado por el líder del socialismo catalanista, Josep Pallach, que le permitió no solo recabar el apoyo financiero de sectores de la socialdemocracia alemana, sino coordinarse con otros grupos neosocialistas en el interior de España, los valencianos, por ejemplo, o los gallegos también, ¿no? O de ese nuevo socialismo de clases medias, como digo, que habían sido fundados hacia 1963. Esto hizo que Pallach, paralelamente a la ASO, creara un primer comité de coordinación socialista con todos estos grupos, agrupando sindicalmente a los federalistas en ASO. Con este proyecto de reconstrucción federal del socialismo español, que ya surge a mitad de los años 80, podemos reconocer una identidad o cultura republicana federalista histórica que está reemergiendo a través de estos nuevos proyectos y que tendrá consecuencias en el momento del cambio político, en el momento de la transición. El panorama del socialismo en Cataluña a mitad de los años 60 era de enorme fragmentación y complejidad. No me voy a extender en ello porque además luego tenemos a Gabriel Colomé, que aunque va a tratar ya el tiempo posterior, presuntamente quizá haga alguna referencia, ¿no? Bueno, pues bien, aparte de esta cultura federalista que estaba reemergiendo en estos nuevos grupos socialistas desde los años 60, podríamos hablar de esa cultura marxista revolucionaria del socialismo español que en los años 20 había dado lugar a la fundación del PC y que se había reforzado en el momento de la Segunda República con el reingreso de personalidades como Ramón La Moneda, Álvaro del Valle, Morón, etc., habían regresado en el partido. Esta corriente estuvo muy vinculada con Negrín, con la política de Negrín en la guerra y también en el exilio, pero era muy minoritaria y les llevó a fundar, debido a su aislamiento, el partido Unión Socialista Española en 1951. Intentaban ser fieles al mismo tiempo a la República y al marxismo, pero se encontraron cada vez más aislados y una vez acabada esa dependencia de posguerra respecto al PC, se convirtió progresivamente en un sector marginal en el seno del socialismo español, ¿no? Sin embargo, al inicio de los 60, los procesos revolucionarios del tercer mundo trajeron consigo una cierta reaparición de esta cultura revolucionaria, marxista revolucionaria, no solo entre los jóvenes que se acercaron al PSOE, sino en otros grupos como el Felipe, como el Frente de Liberación Popular, que tomaron como marco de referencia las posiciones de izquierda socialista de, por ejemplo, Lelio Basso o de Michel Rocard, ¿no? La aparición de estos nuevos grupos que se reclamaban de un socialismo de izquierda, considerando socialdemócrata al PSOE, trajo consigo el realce de los contenidos marxistas
con ocasión del comienzo del proceso de renovación de las organizaciones españolas socialistas históricas desde 1970. En el seno de las juventudes socialistas, pero también en el PSOE, por ejemplo, hubo sectores militantes que se aproximaron al trotskismo, existiendo también un entrismo desde la Liga Comunista en las organizaciones históricas. En cuanto a los federalistas y autogestionarios, he aludido a que desde Usos se fundó en 1974 una formación que se llamaba Reconstrucción Socialista, una plataforma que sería la base para lo que luego fue la Federación de Partidos Socialistas y reclamaba la constitución de una verdadera refundación que diese lugar a una plataforma nueva, una federación de partidos, más que el ingreso en las que lo que ellos decían las restauradas organizaciones históricas. Uso tenía una especial sensibilidad federalista desde la formulación de su carta fundacional y sobre todo en el proyecto aprobado en el tercer Congreso Peninsular en julio de 1971 tras sufrir una escisión vanguardista. La facción política de Uso se incorporó a los procesos de convergencia con nuevos grupos socialistas, mientras que, por ejemplo, en Asturias o en Euskadi crearon grupos específicos como Eusko Sozialistak o Reconstrucción Socialista Asturiana. Junto a otros grupos regionales que habían estado en la órbita de la Junta Democrática, como con el PST de Tierno, y que habían constituido una efímera confederación socialista, crearon, como digo, la Federación de Partidos Socialistas en junio del 76. En realidad, tanto el PSOE como el PSP habían tratado de aglutinar a los diversos grupos socialistas regionales, pero estos se negaron a disolverse en el seno de las federaciones de los partidos de ámbito estatal. Uso, en cambio, al promover Reconstrucción Socialista, aceptó la autodisolución de sus secciones en esos procesos de convergencia de tipo regional. La contrapartida era que el sindicato Uso se convertiría en referente sindical de esa federación de partidos socialistas, aunque se admitiera la pluralidad de militancias en movimientos como comisiones obreras. Bueno, pues el PSOE consiguió abortar este proceso de articulación socialista federal y autogestionaria a través de Uso y de la Federación Socialista mediante sobre todo un establecimiento de un comité enlace a mitad de 1976 con los catalanistas de Reventós, que terminó concretándose en abril del 77 en una coalición electoral, como bien sabéis. Menos importante fue la absorción de un centenar, medio centenar de cuadros de la Convergencia Socialista Madrileña, que también era miembro de la FPS, liderada por Enrique Barón y Joaquín Leguina, o un denominado Partido Socialista Murciano. En estos dos últimos casos, la absorción fue recompensada con puestos bien situados en las candidaturas electorales en junio del 77, pero no hubo coaliciones electorales ni congresos de unificación. En el caso de los socialistas catalanes no me voy a extender, pero bueno, ya sabéis que además de disfrutar de un grupo parlamentario propio durante la legislatura constituyente y la primera legislatura, las agrupaciones del PSC, PSOE, no estaban controladas por la Secretaría de Organización Federal, anticipando además el voto global de los delegados al Congreso Federal, que posteriormente se estableció ya, como sabéis, en el Partido Socialista en el Congreso Extraordinario de septiembre del 79, después de la retirada de Felipe González y su regreso, ¿no? Desde el momento de la refundación del socialismo catalán hubo una representación cualificada de esas dos almas del PSC, con 2 o 3 dirigentes en la Ejecutiva Federal, que se vio además reforzada con la llegada al gobierno de Felipe González, con también varios puestos en el gobierno. Hay otro proyecto político que es el socialdemócrata y también esa mediación internacional. Yo creo que el grupo más representativo del nuevo socialismo español, surgido a partir de los años 60, que era de impronta intelectual y profesional, fue ese círculo funcionalista en torno a Enrique Tierno Galván. Es cierto que antes se había fundado la ASU, la Agrupación Socialista Universitaria, en 1956, y que también muchos de los que estaban en el entorno de Acción Democrática con Ruiz Rojo terminarían en las filas del PSOE, ya en el tardofranquismo y en la transición. Todos estos hijos de la guerra, bajo el liderazgo de miembros de la oposición moderada, como Tierno o Ridruejo, rompían con la tradición republicana del PSOE, aceptando la monarquía como salida al franquismo.
rompían también con el proyecto de transición y plebiscito que había defendido o había impuesto en el PSOE desde 1947 su líder Indalecio Prieto. Quizá no fuese casual que después de la muerte de Prieto en febrero del 62 y tras el coloquio europeísta de Múnich, Tierno solicitó el ingreso en el PSOE en diciembre de ese año, y la primera formulación programática socialdemócrata de Tierno fue emitida en junio de 1964 en el manifiesto El Partido Socialista y una Política Española, de un autodenominado Frente Unido Socialista Español, FUSE. En esta declaración, Tierno se declaraba partidario de la superación de la lucha de clases, la apertura a las clases medias y el accidentalismo ante la cuestión de la forma de gobierno. En cualquier caso, en este manifiesto programático había un realce de la primacía del poder legislativo en una futura democracia, un deseo de homologación con Europa y una perspectiva que consideraba que los socialistas serían una de las tres grandes fuerzas políticas en el futuro junto a conservadores y democristianos. El profesor rompía con la tradición obrerista del PSOE, de una estrecha vinculación con UGT, defendiendo un modelo de unidad sindical. El proyecto de Tierno Galván, que finalmente rompió con el PSOE en enero de 1968, para constituir un autodenominado Partido Socialista en el interior, partía de una hipótesis de una futura transición por etapas bajo el impulso de la monarquía, en el que pensaba que los partidos históricos provenientes de la guerra civil no podrían adaptarse a ese proceso, No cabe duda, se puede decir, que la aparición de estas nuevas ofertas socialdemócratas desligadas desde el exilio fue bien recibida por ciertos grupos y por el propio sistema de poder del franquismo, que a veces incluso hacían formulaciones propagandistas de un denominado socialismo nacional. Bueno, pues la proyección de Tierno Galván desde entonces no hizo sino crecer tras su expulsión de la universidad en el 1965 y la toma de contacto en Madrid con el vicepresidente de la socialdemocracia alemana, Fritz Erler. La política evolutiva del SPD hacia España, que ha sido estudiada por Antonio Muñoz, coincidía con los planteamientos estratégicos del viejo profesor y de la agrupación también de ASO y de Coordinación Socialista impulsada por Pallac. Enseguida, tanto Tierno como Pallac recibieron apoyos de la Fundación Eber para viajes, para la elección de propaganda y para la formación de sus cuadros. El apoyo alemán permitió a Tierno Galván realizar, como digo, viajes por diversos países europeos, tomando contacto en Lisboa con Mario Soares, en Italia con los socialdemócratas y socialistas, y tras ese baño de nuevo protagonismo de Tierno Galván en la primavera de 1970, con ocasión de su entrevista con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Walter Scheel, y la carta colectiva al secretario de Estado norteamericano, Rogers, de visita también en Madrid en 1970, la responsable internacional de los socialdemócratas italianos, María Vittoria Messa, solicitó y propuso a la Internacional Socialista que saliera no solo al PSOE, sino también el partido del Grupo de Tierno, dentro de un nuevo comité para España. La iniciativa italiana animó al Partido Socialista de Tierno a solicitar el estatus de observador en la internacional, proponiendo además que se presionara para constituir un comité de coordinación socialista que agrupara al PSOE y junto a su grupo y otros grupos del interior. Finalmente, en junio del 72, el Grupo de Tierno formalizó la petición para ser admitido como observador, aunque pidiendo curiosamente que no se diera publicidad a esa solicitud. La dirección del PSI se manifestaba a favor de una futura unidad socialista, pero consideraba más eficaz durante la vida de Franco, durante el tardío franquismo, que esa unidad no se concretara, que persistiera esa dualidad entre los dos partidos. Para entonces, Tierno había llegado a un acuerdo con responsables veteranos del PSOE en Madrid, que habían constituido un autotitulado Comité Nacional Provisional, con militantes dados de lados en esa reestructuración organizativa clandestina del partido que se había emprendido desde 1971. Bueno, pero esa comisión especial de la Internacional yo creo que respondió más a un deseo
de lograr la reconciliación entre los diversos grupos y lograr su unidad, más que examinar cuál era el sector predominante, ¿no? La debilidad de los seguidores de Llopis en el PSOE y del PS y de Tierno, junto al cálculo de Tierno de que de esa forma podía alcanzar el liderazgo de los socialistas, como había ocurrido con Mitterrand, por ejemplo, paralelamente en ese momento en Francia, y refundar, por tanto, el socialismo español, les hizo a Llopis y a Tierno alcanzar un efímero acuerdo de unificación en mayo de 1973. Este acuerdo contemplaba la paridad en la dirección, con la asistencia de 2 secretarías generales, etc. Pero era claramente un movimiento táctico que intentaba contrapesar el inminente reconocimiento de los renovadores y que soslayaba diferencias políticas e ideológicas sustanciales, como el tema de la unidadación con el PC, la opción por comisiones obreras, el rechazo por el marxismo que tenía todavía el grupo de Tierno, o el apoyo a la monarquía que tenía también como salida que tenía el grupo de Tierno, ¿no? En fin, en agosto del 73 ya la Internacional Socialista había alcanzado por un acuerdo para reconocer al PSOE, que solo se hizo público ya después de la reunión del Buró en enero de 1974. Pero ya al filtrarse esa decisión de la Internacional, la unificación entre Tierno y Llopis se deshizo y finalmente Tierno optó por refundar de nuevo su grupo al constituirse la Junta Democrática, denominándolo Partido Socialista Popular. En esa Junta Democrática entraron también otros grupos como el Partido Socialista Andaluz de Rojas Marcas o el de Viñeito, que en Castilla, ¿no? El PSP mantuvo el apoyo alemán hasta 1975, pero más tarde tuvo que buscar apoyos internacionales en países como Libia, en Venezuela o en México. Y Tierno Galván recogió los restos de esa federación de partidos socialistas que no habían alcanzado un acuerdo con el PSOE. Además, el viejo profesor no estuvo muy interesado en alcanzar un acuerdo preelectoral con el PSOE, a pesar de que, según parece, hasta Felipe González le llegó a ofrecer en la primavera de 1977, según Alonso Puerta, 1/3 de los puestos en las candidaturas electorales. Finalmente, como sabéis, la coalición PSP Unidad Socialista tuvo solamente 6 diputados en junio del 77, lo que abocó a la absorción del PSP en mayo del 78. Los antiguos seguidores de Tierno Galván no tuvieron capacidad, y ahí tiene que ver, antes decía, también con el modelo del partido, por representación federal territorial, más que de corrientes, y no llegaron a constituir una corriente interna en el seno del PSOE, aunque en lugares como Castilla-La Mancha, Madrid, Almería o incluso en Asturias, sus cuadros desarrollaron posteriormente un gran protagonismo en la construcción del partido, ¿no? Los planteamientos socialdemócratas más nítidos, aparte del de Tierno Galván, que sufre un viraje ideológico a partir de su refundación en el 74, en 1974, también los encontramos en los años 60 en el entorno de otros grupos, de otras personalidades, como he dicho, como Josep Pallach, Antonio García López o Dionisio Ridruejo. No fue por casualidad que estos últimos se agruparan junto al PSOE histórico cuando llegó el momento de presentarse a la sociedad española en el momento del cambio político del posfranquismo. La crítica, por ejemplo, de García López hacia el PSOE renovado de Felipe González fue muy bien recibida por la prensa de la época. Además, desde el reingreso de un sector del PSOE histórico, liderada por Alfonso Fernández Torres en el verano de 1976, el resto del PSOE histórico esbozó un acuerdo electoral con García López en una alianza socialista. Finalmente, como sabéis, la coalición Alianza Socialista Democrática del PSOE histórico tuvo un estrepitoso fracaso en las elecciones de junio del 77, confirmando el criterio de Felipe González respecto a la importancia, no solo de Felipe González, de preservar la visibilidad de las siglas del PSOE debido a memoria histórica. Esto condujo a que la otra fracción del PSOE histórico, cuyo presidente era José Prat, aceptara inmediatamente la reunificación. Sin embargo, un mínimo sector del PSOE histórico, reforzado con algunos disidentes de los renovados, como Seara o el propio Puerta,
trató todavía de presentarse a las elecciones de 1982 con las siglas PS, Partido Socialista, que fueron anuladas estas candidaturas debido al recurso del PSOE prácticamente en vísperas de las elecciones, y llevó a la constitución ya después del Partido de Acción Socialista, que se integró en la fundación de Izquierda Unida. Bueno, pues ahí se resuelve todo el proceso del espacio socialista, esas 5 opciones nacionales de la oferta que había existido, de la oferta socialista que había existido en los años 70, y que tienen un punto también de inflexión con el Congreso del PSOE celebrado tras el fracaso de las elecciones generales de 1939, el Congreso del Marxismo. En realidad era un momento que apenas se había logrado poco antes, un año antes, la unidad socialista, y estaba por construirse y homogeneizar el partido, ¿no? Es decir, apenas empezaba a construirse. A comienzos de 1980, por ejemplo, tras el Congreso Extraordinario, que supuso el retorno de Felipe González y la elevación de Alfonso Guerra al puesto de vicesecretario del partido, el número de afiliados al corriente de sus cuotas, como digo, era apenas de 50.000 afiliados, muy poquita gente, y la federalización y la regulación del pluralismo interno en el partido, obligada por la refundación del socialismo catalán, pero también por la incipiente construcción del Estado de las autonomías y los nuevos reglamentos del partido, apenas comenzaba. Por ejemplo, en 1980 el Partido Socialista de Castilla-La Mancha o el de Extremadura eran inexistentes más allá de sus comités provinciales. En realidad ya fue con la llegada al gobierno, tanto en España como en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que fue vaciando de contenido el poder de la dirección federal del partido, de Ferraz. Aunque desde Ferraz se quiso paliar la institucionalización regional del partido, pretendiendo que no coincidiera muchas veces, que no coincidiera dirección del partido y gestión autonómica, progresivamente los presidentes autonómicos fueron agrupando ambas funciones políticas, partido y gobierno autonómico, instituciones y partido, ¿no? Dando lugar a las llamadas baronías del partido, ¿no? Por ejemplo, a partir de 1986, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, sustituye a un histórico, Miguel Ángel Martínez, que ya procedía de los tiempos de la ASU, de los años 60, y que era hijo además de un dirigente de la posguerra, en la dirección del partido, y aúna ambos puestos. Solamente en regiones como Asturias, donde de forma significativa se mantiene el nombre histórico de Federación Socialista Asturiana y no se cambia por el de Partido Socialista de lo que sea, las dos funciones estuvieron siempre separadas. En Asturias, en cambio, por ejemplo, que era un territorio plenamente guerrista, se mantuvieron partido, dirección de partido y dirección de la comunidad autónoma separada. En cambio, en Andalucía, aunque eso se separó temporalmente entre Carlos San Juan y Rodríguez de la Borbolla, eso dio lugar y estuvo unido a intensas luchas internas, como bien sabéis, ya en los años 90. Por su lado, la regulación de las corrientes de opinión tuvo que esperar a una conferencia de organización que se celebró a comienzos de 1983, por lo que el sector crítico constituido en 1980 en la plataforma de izquierda socialista existió durante los primeros años en una situación irregular de alegalidad, ¿no? En cualquier caso, la aprobación de las corrientes de opinión no supuso que el PSOE abandonara por ello el modelo de partido centralizado. El centralismo interno, pero también ese proceso de federalización y la larga etapa de gobierno impidieron, a mi juicio, la consolidación de una ala izquierda del PSOE, aunque existiera siempre una cierta pluralidad y diversidad debido a, por ejemplo, las desavenencias con UGT, la presencia de izquierda socialista y la existencia de otros foros, como el CEPES de Julián Campo, después de su salida del ministerio. Julián Campo procedía de Felipe, del Frente de Liberación Popular, y había sido ministro de Obras Públicas en el primer gobierno, u otros centros como la Fundación Sistema. Es decir, que existió, a pesar de estar en el poder y concentrar un cierto pluralismo y diversidad en esos años 80. Yo creo que la verdadera transformación del modelo histórico de partido ocurrió sobre todo a partir de la llegada al poder,
pero ya sobre todo en los años 90, tras la consolidación del Estado de las Autonomías. Esta federalización del PSOE tuvo, a mi juicio, bastante que ver con el impacto a medio plazo de la disolución de la Federación Catalana y la refundación del Partido de Socialistas de Cataluña, así como por el progresivo peso de los dirigentes autonómicos. Hubo una resistencia del vicesecretario del partido, Alfonso Guerra, a la transformación del modelo histórico de partido, y eso fue frenado hasta los años 90 tras su salida de la vicepresidencia del gobierno, que ahí realmente ya se produjo ese partido, la conversión del partido metafóricamente en un racimo de uvas. En fin, en cuanto al apoyo internacional y el peso del apoyo internacional en la reconstrucción del partido, yo creo que se podría concluir que ese apoyo tuvo no solo partidos, sino también sindicatos, porque a veces se olvida que hasta la muerte de Franco había prácticamente una caja común y hasta la llegada del oro del Rin llegaban más recursos a través de UGT, de los sindicatos europeos, que de los partidos, ¿no? Yo creo que fue muy importante para el realce de la imagen de las dos organizaciones, pero yo creo que resultan también un poco exageradas las visiones que minimizan el número de militantes en el momento de la muerte de Franco, porque realmente quizá no había más de 5.000 militantes al inicio del 76, de 1976, sin contar, claro está, los simpatizantes, pero también hay que tener en cuenta que eran los principales herederos de una memoria republicana. Y estas interpretaciones, que basan toda su interpretación en ese apoyo logístico, político y económico de la socialdemocracia alemana, me parecen un poco exageradas. Creo que no se ajusta a la realidad la imagen de unas organizaciones históricas como si fueran unas cáscaras vacías, unas siglas que fueron reinventadas gracias a unos pocos jóvenes que recibieron el apoyo financiero germano desde 1976. Yo creo que el apoyo de los alemanes, junto a la presión diplomática de los laboristas británicos de Wilson y de Callaghan y de otros gobernantes socialistas europeos, jugaron un papel muy relevante en el año y medio entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas, pero también hubo un antes y después. Yo creo que hay un antes que es antes de la muerte de Franco, en el que la influencia logística e ideológica es más bien de los socialistas franceses, y un después de las primeras elecciones democráticas, que más bien ahí juegan un peso más crucial en el plano ideológico, por ejemplo, los socialistas italianos, y que es mucho más notable que la de los germanos o de los británicos. Por ejemplo, Norberto Bobbio, Luciano Pellicani, entre otros, dan cobertura ideológica al núcleo dirigente del PSOE para diferenciar socialismo y marxismo a partir de 1978. Sin embargo, para terminar ya definitivamente, el proyecto político de gobierno de Felipe González, pese a la creencia de muchos observadores nacionales y extranjeros, no tuvo como principal referencia exterior a la socialdemocracia alemana, sino más bien a la experiencia sueca, y en particular se basó en su admiración hacia Olof Palme. Y nada más. Gracias. Pues abrimos un breve momento de debate, ¿no? ¿Alguien quiere terciar?